solicita a la entidad educativa una certificación de que ya lleva 5 semestres, que los culminó. Con eso, entonces ya puede iniciar el proceso para definir y sacar su libreta militar. Y va a ser muy fácil porque lo que va a hacerlos a través de la página milibretamilitar.mil.co, y ahí hay un link donde dice define situación militar a través de la ley 2341, es decir, porque está estudiando una carrera técnica, tecnológica o universitaria. ¿Qué le van a pedir? Le van a pedir el certificado de la institución académica, la cédula, el diploma de bachiller y unas fotografías que deben adjuntar a través de la plataforma de manera digital. ¿Y cuánto va a pagar? Entonces, una vez verificada esta información, lo que hace el distrito es citarlo vía correo, porque ahí tiene que registrarse, dar su correo, su teléfono, y a partir de ahí entregar ya, pagar. Entonces, ¿cuánto va a pagar? En la ley estipulamos, y en esto es también un logro que se obtuvo en el Congreso, atendiendo que la mayoría de jóvenes son de escasos recursos, entonces va a pagar de acuerdo a su capacidad de pago. Es decir, si no tiene trabajo, entonces va a una notaría y dice no tengo trabajo y ese documento lo anexa. Y va a pagar el 5% del salario mínimo, esto es 70.000 pesos aproximadamente. Y si está teniendo algún trabajo o tiene alguna actividad laboral, entonces lo máximo que va a pagar por, como se denomina allí en la ley, cuota de compensación, va a ser hasta medio salario mínimo. Entonces, estamos hablando de 700.000 pesos aproximadamente a lo que corresponde a un salario hoy. Ese es el gran beneficio para quienes no tengan la vocación de ir a prestar el servicio militar. Entonces puede acudir a través, como lo dije, de la ley 2341 y obtener este beneficio, porque lo que queremos es que los jóvenes, en todo caso, terminen su bachillerato e inmediatamente procuren estudiar y hacer un proyecto de vida con lo que ellos consideren. Senador Manuel Virgües, ¿qué va a pasar con aquellos jóvenes que están en condición de remisos? Bien, muy buena pregunta. Entonces, esta misma ley, la 2341, aplica ya para los mayores de 24 años. Como tenemos por constitución que los jóvenes mayores de 18 años deben definir, entonces ellos ya ingresan a la fuerza pública a prestar servicio con los beneficios que dijimos, o comienzan a estudiar y esperan 5 semestres y definen. Eso para los entre los 18 y 24. Los que tengan más, ¿por qué 24? Porque hasta 24 años es la edad que puede el joven ingresar a prestar un servicio militar, porque está apto físicamente. Ya para los que tengan en este momento más de 24 años, entonces de manera automática ingresan lo mismo a milibretamilitar.mil.co, y con el link en donde dice definir situación militar a través de la ley 2341, ahí va a lo mismo, le van a pedir la cédula de ciudadanía para verificar que tiene más de 24 años y una capacidad de pago si la tiene o no, para que se acoja al beneficio de esta ley y pagar máximo lo mismo hasta medio salario mínimo, de acuerdo a su capacidad de pago, y obtener su libreta militar, mayores de 24 años. Sí. Senador, digamos que el tema suena sabroso, suena muy bueno, suena excelente. En la práctica, ¿los jóvenes sí se van a vincular? ¿Se tiene alguna estadística, se tiene algún número de jóvenes que se hayan vinculado y hayan dicho no al ejército, pero sí me vinculo de inmediatamente? Se tienen algunos números que puedan soportar, digamos, toda esta argumentación, senador Manuel? Sí, claro, ya en la misma ley establecimos un artículo para que cada 3 meses la Dirección de Reclutamiento esté reportando a cuántos jóvenes les ha definido su situación militar por la ley 23. Estamos en una comunicación con el senador Manuel Virgües. El senador Manuel nos está contando acerca de, A la pues, página, sí, senador, ingresando a la perdóneme, página. se cortó un poquito la señal. ¿Puede, por favor, repetir Sí, la ya. respuesta? Gracias, senador Manuel. Sí, bueno, decía que trimestralmente, por ley, en esta ley 2341 quedó la obligación para que
Dirección de Reclutamiento reporte al Congreso de la República y poder hacerle un seguimiento a esto, cuántos jóvenes están definiendo su situación militar por la ley 2341. Y en promedio están entre 15.000, 20.000 jóvenes cada 3 meses. Es decir, cada 3 meses los jóvenes están acudiendo. Y por eso es importante hacer la pedagogía. Yo agradezco aquí a mi Vida porque hace falta mucha socialización, conocimiento de esta norma, y esa es la tarea que estamos haciendo. Los jóvenes directamente, sin acudir a intermediarios, a través de la página milibretamilitar.mil.co, inician el proceso y pueden obtener su libreta militar en estas dos modalidades. Los que están estudiando, certificando que ya llevan 5 semestres, o los que tienen más de 24 años. Grace. Excelente, porque como lo dice el senador Virgüez, hay poca información. Y antes, senador, siempre la gente decía, bueno, usted tiene que ser, y lo digo así, usted tiene que ser amigo militar. Eso se prestaba para, ¿no? Sí, claro, y no, y de hecho hemos venido haciendo un trabajo porque anteriormente no había topes para pagar esa cuota de compensación. Es decir, hay jóvenes que tenían una causal de exención porque eran hijos únicos, porque tenían una discapacidad, etcétera, y sorprende que le pagaban 100, 200 millones por la cuota de compensación. Con la ley 1861 logramos colocar un tope hasta 40 millones, era hasta 40 salarios, que era prácticamente el tope. Y ya hoy en día, con estas normas, es muy fácil, es muy económico. Lo que sí se ha buscado y se ha mejorado, porque la parte que había que compensar era que los que prestaban el servicio militar recibieran una bonificación. Ya hoy en día, a partir del 2026, un salario mínimo completo. Entonces, está todas estas posibilidades. Además, hay otra que se aprobó y que la presentó el gobierno actual, y es la prestación de servicio social. La prestación de servicio social está regulado por la ley 2272, también expedida por el Congreso, y ya está aplicándose. Este año comenzó con 5.000 jóvenes para que presten servicio social. ¿En qué consiste? Los jóvenes ingresan a la página Función Pública y allí donde dice servicio social, se inscriben, van a hacer capacitación en actividades como, por ejemplo, promotores de paz, cuidadores de medio ambiente, cuidadores del patrimonio, y algunas otras allí modalidades que están en previa capacitación. Los vincula la función pública, esto es a través también del Ministerio del Interior, y van a recibir el 80% de un salario mínimo. Entonces, pues, es una actividad, pueden estar estudiando, y pueden, sin necesidad de que tengan la interrupción de sus estudios, prestan ese servicio social donde los asignen, por lo general cerca a sus hogares, y de esa manera también van a definir su situación militar y obtener su libreta militar prestando un servicio social. Sí. Entonces, son 3 leyes que están allí a disponibilidad de los jóvenes, donde necesitamos hacer la pedagogía. Nosotros venimos haciendo esta tarea en los colegios, particularmente con los rectores, en las universidades, y a los medios de comunicación. Les agradecemos esta oportunidad para que los jóvenes conozcan la normativa y puedan definir su situación militar. Sí. Senador. Sí, adelante, Daniel. Sí, tenemos un problema de comunicación, pero el senador lo está escuchando en este momento. Adelante. Sí, bueno, cuando nosotros estábamos... Senador. Adelante, Daniel. Estoy aquí como movimiento, seguramente es que... Ahí está. Muy bien. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, señor. Es que, senador, cuando nosotros estábamos en aquellas épocas de ser aptos y de presentar exámenes médicos y demás para el servicio obligatorio, el servicio militar obligatorio, pues entonces habían unas situaciones que descartaban la probabilidad de ir. Una de ellas era la de ser hijo único. ¿Eso se sigue contemplando? Sí, las exenciones están taxativamente expresas en la ley 1861, y una de ellas es ser hijo único, ya estar casado o un unión marital de hecho, hacer parte de una comunidad indígena, ser víctima del conflicto armado, ser hijo de militar. Bueno, ahí están las exenciones. Entonces el joven puede invocarlas para definir su situación militar. Y todo esto debe hacerse a través igualmente del distrito militar.
pero por ejemplo, con la ley 2341 ya la mayoría de jóvenes están estudiando una carrera técnica, una carrera tecnológica universitaria. Por ejemplo, el SENA ofrece carreras técnicas gratuitas. Entonces, se inscribe en el SENA, comienzas una carrera técnica y ya con eso, con 5 semestres o culminando, porque hay carreras de 2 años, con esa terminación ya puede definir su situación militar, porque así lo establece la ley. Lo importante es que aquí no se abusa con el tema de la cuota de compensación, que era una especie de impuesto. Como usted no presta el servicio militar, entonces pague al Estado una compensación. Y aquí era donde había un poco de abuso y había bastante corrupción en ese tema. Y ya con esto, pues con esas tarifas y que todo se hace online, es mucho más controlable y mucho más económico para el joven. Solo que Así los donde jóvenes y muchas resultaban madres no conocen. diciéndole a los Sí, no padres conocen. que paguen 20 millones, que paguen 40 Sí, millones, que paguen una así es. cantidad de dinero. Sí, Eso se acabó. y gente los Eso se pagó. acabó. Sí. Eso se acabó y ya hoy es más flexible el pago de esa cuota de compensación. Senador Manuel, sin ánimo de ser picante, no es un poco iniquitativo porque al final del día, ¿quién nos va a cuidar entonces? ¿Quién va a pertenecer a las fuerzas militares cuando este ciclo de soldados vaya saliendo y no haya nadie? Porque nadie va a irse a prestar Eh, servicio militar, o nadie lo va a pensar. Entonces, al final del día, ¿quiénes son los que van a ser soldados en Colombia, senador Manuel? sí, ese era uno de los argumentos que siempre llevaba el Ministerio de Defensa a través de la Dirección de Reclutamiento, que se estaba flexibilizando mucho y no tenían esa capacidad de incorporar jóvenes. Y les comento que precisamente lo que buscamos era que el servicio militar fuera atractivo. Ya ganando un salario mínimo, les cuento, por ejemplo, que la Policía Nacional, ya 10.000 jóvenes que están prestando un servicio militar, la policía diciendo, vamos, queremos repetir. Y ya se empezaron a incrementarse las cifras de incorporación, pero además se acabaron las batidas, las famosas batidas también, porque ya el ejército se está dando el lujo de recibir y clasificar y escoger jóvenes, no tenía que buscarlos de manera obligatoria y llevarlos a obligación. Ya los jóvenes se están presentando porque es una opción laboral mucho más atractiva que otras actividades que van a generar un salario mínimo, porque aquí es un salario mínimo completo con las prebendas a las que hice referencia, no van a pagar vestuario, alimentación, transporte, servicios públicos, les queda completamente sueldo el salario mínimo y esto les está permitiendo a los jóvenes tener esa opción. Muchos están diciendo, yo presto un año, ahorro por lo menos un millón mensual, tengo al año 12 millones y puedo iniciar su emprendimiento o puede iniciar sus estudios, en fin. Y estas cifras las está reportando y positivamente la Dirección de Reclutamiento, en donde han visto que ya los jóvenes están volviendo a ver a la prestación de servicio militar como una opción laboral o por lo menos transitoria para empezar un proyecto de vida. Qué bueno, excelente, que bueno, y que sea de vocación, porque todavía quedan quienes amamos, por supuesto, a este país y queremos ver cambios. Y uno piensa también en los jóvenes. Senador, pasando a otro tema, que también es una ley muy importante y que usted ha estado trabajando fuertemente en esto. Tristemente todos los días escuchamos de abusos a niños, de abusos en los jardines infantiles, bueno, en todos los lugares. Hablemos de esa ley, senador, que usted pues ha impulsado y es la atención integral a las víctimas de abuso sexual infantil. Sí, cuando yo llegué en el 2006 al Senado, esos temas no se tocaban. La senadora Alexandra Moreno Piraquí, que fue la primera senadora que llegó al Senado en el 2002, presentó ese proyecto de ley y se burlaban. Algunos senadores no sabían qué significaba el abuso sexual, no tenían ni idea, no le prestaban mucha atención. Sin embargo, fueron casi 4 años, yo llegué en el 2006 y pudimos impulsar, después de varios foros, de cifras, debates que se hicieron, sensibilizar y socializar el tema al interior del Congreso y ya hoy en día, gracias a Dios, hace parte de la agenda pública, de la agenda institucional. Se sacaron dos leyes en su momento, la 1146, que es esta la que tiene que ver con la protección íntegra a las víctimas de abuso sexual infantil, porque en los procesos, por ejemplo, se veían cómo a los niños los llevaban ante un fiscal, ante un abogado y ellos se intimidaban. Y esta ley lo que hace es atender a estos niños, niñas y adolescentes a través de psicólogos, recepcionar sus denuncias
entender un poco cómo fue, pero además tiene una parte de pedagogía a la sociedad que ha permitido que fundaciones como, por ejemplo la Red de Sanción Social contra el Abuso Sexual y otras fundaciones tengan material y tengamos la oportunidad de dar a conocer, por ejemplo, enseñar cómo identificar a un niño, una niña, una adolescente cuando ha sido víctima de abuso sexual, es decir, cuando vemos que los niños no quieren ir al colegio, cuando ya no controlan sus esfínteres, cuando lloran, se retraen, etc. Síntomas que pueden advertir que posiblemente puede ser víctima de abuso sexual infantil. Entonces se creó toda una ruta también y el Congreso ya empezó a avanzar, inclusive después hubo una senadora que propuso la cadena perpetua, se han sacado unas leyes en particular y una que hemos exigido al gobierno nacional, que es lo que nos preocupa, porque el gobierno nacional no entendemos a través de sus instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no se preocupa por los niños, vemos una negligencia, una parsimonia y el gobierno sí está tratando el gobierno está tratando de promocionar, por ejemplo, a través de la Superintendencia de Salud, que a los niños de 3 años se les lleva a un psicólogo para definir su orientación sexual, si quiere ser niño o niña. Hace poco también vimos cómo el gobierno estaba interesado en eliminar la patria potestad, o a través del SENA que se promovieran unas ciertas actividades que van en contra de los principios y las costumbres de un pueblo mayoritariamente creyente en Dios y cristiano o católico, como por ejemplo que estaban promocionando que se certificaran actividades como la prostitución, modelo de webcam, etcétera. Entonces, hay como un afán por promocionar eso, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no hace lo propio por reglamentar como está en la ley y como hemos exigido, se cree la ruta de alerta temprana, una ruta que debemos conocer todos para que hayan los caminos expeditos y las autoridades estén muy atentas, los padres de familia muy atentos para prevenir y sancionar este delito que lamentablemente sigue vigente en el país y que donde siguen demostrándose las estadísticas que los abusadores sexuales, lamentablemente, el 70% están entre la misma, en un núcleo familiar o personas muy cercanas, como los profesores, como los casos que hemos visto. Y esto es una negligencia que le hemos exigido al gobierno nacional, atienda, expida rápidamente esa ruta para que el pueblo colombiano tenga el conocimiento y tengamos los mecanismos y las autoridades estén alertas y podamos seguir previniendo, porque eso es de prevención más que de sanción. Sí, senador Manuel Antonio Virgües, usted como senador cristiano en medio de este estado que es laico en Colombia y además progresista, ¿cómo ha mantenido el equilibrio entre su fe cristiana y su función como servidor público? Sí, no, no ha sido fácil, nosotros invocamos de todas maneras que si bien es un Estado laico, pero no significa que los principios y los valores se destruyan, se olviden y que se estén promocionando antivalores. Entonces, en ese sentido, nosotros en cada ley que tratamos de revisar a conciencia, procuramos que se mantenga el orden, se mantenga el concepto de familia y votaremos siempre, en todo caso, como cristianos, normas que vayan con nuestra identidad, nuestra convicción. Afortunadamente, pues hay una democracia y las mayorías siempre han avalado y han estado en contra, por ejemplo, del aborto, han estado en contra de la eutanasia, y son temas que son complejos, son álgidos, pero mientras estemos en un estado democrático y mientras Dios nos permita estar como partido político con los 3 votos que tenemos allá, haciendo lo que nos corresponde, lo haremos hasta que tengamos esa oportunidad que Dios nos da. Sin embargo, sí hacemos un llamado y hemos estado tratando de buscar, por ejemplo, como autores de la política pública de libertad religiosa, que es precisamente que se garantice y se vuelva a la cátedra de religión. Somos un país del 90% creyente, pero que no se está practicando su creencia. Y necesitamos volver a recobrar
la práctica de nuestras creencias, porque independientemente de la religión, todas ellas nos enseñan ética, principios y valores, y lo que estamos viendo, la polarización, la violencia, el abuso sexual, eh, libertinaje y muchas cosas, ha sido fruto precisamente que la sociedad ha perdido ese norte y vemos las consecuencias. Entonces necesitamos recobrar unos mínimos éticos, unos mínimos principios para que nuestro país salga adelante. Grace. Sí, senador Virgo, es la agenda para hoy en el Congreso, porque es que ya se va a acabar esta legislatura y como que hay muchas cosas que seguramente van a quedar por ahí volando. Sí, hoy, por ejemplo, la Comisión Cuarta está discutiendo la revivida reforma laboral. Esperamos desde el Senado que tenga la capacidad de poder concertar como lo quieren los gremios, porque nosotros hicimos un ejercicio como partido, unas encuestas, por ejemplo, en ese tema tan álgido de la reforma laboral, con 22.000 personas, entre ellos empresarios, trabajadores, y lo que advertimos, mire, por ejemplo, que ya los medios de producción, FENALCO, la ANDI, han salido a ratificar, porque eso lo teníamos nosotros ya en nuestras estadísticas, que ellos quieren concertar unos temas como los horarios nocturnos y los recargos dominicales. Hay una disposición. Entonces, ojalá que se pueda avanzar, no como la quiso imponer el gobierno, porque el gobierno ha dicho que el Senado fue que hundió, pero no tiene la capacidad de autorreflexión para decir que ellos quisieron imponer una reforma que la pasaron por Cámara casi que de una manera apresurada también allí y no hubo la concertación. Nosotros tuvimos varias citas, tenemos citaciones que se le hicieron a la ministra de Trabajo en su momento para que se flexibilizara. Ella fue intransigente. Entonces ellos quisieron mantener su posición, no tuvieron esa capacidad de diálogo y por eso en el Senado se dio esa necesidad de archivar la reforma laboral porque no convenía al país, no se estaba concertada, no estaba dialogada. Ojalá que ahora la Comisión Cuarta a la que se le trasladó la competencia tenga esa capacidad, el gobierno también tenga la capacidad de hacer lo propio y podamos avanzar, porque en todo caso sí se necesita una reforma laboral, pero que sea concertada y que sea trabajada con aspectos técnicos más que con temas ideológicos, que es lo que se advirtió en esta última votación de la consulta popular, a la cual nosotros votamos que no precisamente por los argumentos que acabo de mencionar. Así que está ese tema allí Sí. y está también, pues hoy la elección del magistrado de la Corte Constitucional. Correcto, muy bien. Pues senador Manuel Virgües Piraquive, un abrazo a la distancia, muchas gracias por atendernos y bueno, considere esta su casa para lo que usted necesite. Una feliz mañana, senador, muy amable. Gracias, Mauro, Daniel y Grace, por esta oportunidad y a todos los oyentes y a la emisora Vida por este espacio pedagógico que es muy importante para la sociedad. Dios los bendiga mucho.